y seguro esta acumulación de frustración en estas diferencias tienen que haber generado distanciamiento, discusiones. Y si más encima papá y mamá lo avalaban, este distanciamiento y este resentimiento en algún momento hacia papá y a mamá por estos favoritismos, eh, generaron situaciones de rebeldía y de traición, pero que eso lo veremos la otra semana. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo después de un par de semanas de algunos desafíos, idas y venidas, pero que el Señor nos acompañó a superar estos procesos y podemos estar hoy día aquí con su ayuda avanzando en esta historia que ha quedado, por supuesto, inconclusa de los primeros mellizos de la Biblia, que son Esaú y Jacob, y de esta relación dentro de una familia de cómo educar a los hijos o a las hijas, no porque son mellizos, sino cómo educar a nuestros hijos, primero para que no se aparten del camino y los errores o falencias que nosotros tenemos como familia en la formación de nuestros hijos que hace precisamente que se aparten del camino. Y uno de ellos, de acuerdo a lo que veíamos ya hace 15 días atrás, era que el papá Isaac había amado más a Esaú porque era cazador, era atrevido, osado, y la mamá Rebeca había amado más a Jacob porque era más quieto, más reposado, más sensible. Este amor de cada padre, del padre y de la madre, hacia sus hijos, debe haber generado desde pequeños ciertas resistencias, ciertos conflictos. Pensemos un poco en estos niños jugando, siendo Esaú más fuerte, más decidido, más intrépido, quizá escalando roca y el otro acompañando a su hermano porque están juntos desde el vientre, pero terminando siempre adolorido, tropezado, magullado, llorando, y que cuando llegaran a la casa el más chico en esta sensación de indefensión dijera es que él me dijo o él me llevó, y finalmente la mamá Rebeca terminaba retando a Esaú o quizás castigándolo o quizás diciéndole cosas, epítetos acerca de su persona que fueron en esta relación que se fue alimentando cada día, lo fue distanciando y generando en sus corazones no solo esta distancia, sino cierta competencia, una competencia, podríamos decir, que está por debajo, no es explícita, es más bien implícita, una competencia donde Esaú podía hacer muchas cosas que Jacob no lograba y viceversa. Jacob hacía cosas que Esaú ni siquiera comprendía que él podía realizarla, y fue generando una reticencia. A tal punto que cuenta la historia que un día que Saúl llegó de sus viajes, aquí dice del desierto, dice que él llegó cansado y hambriento, otros dicen que llegó de sus viajes de cacería y probablemente no haya llegado con una presa o probablemente sí, es decir, con un resultado de la caza. Y Jacob en ese momento había terminado de cocinar un guiso de lentejas, dice ahí, ya, o de un plato de sustancias rojas, ya, de granos rojos, esa es la palabra correcta, ya, y por eso también se le llamó Edom. Pero Esaú venía casi en estado de sobrevivencia, cansado, fatigado y hambriento,
Mientras Jacob había estado cómodo, se tomó el tiempo de cocinar, de amasar pan, obviamente de cosechar las lentejas y las verduras que él le puso, o quizás ya como antes se salaba la carne, había salado, desmembrado y había hecho algo rico. Y Esaú no dice que lo saludó, le dice, dame de comer que tengo hambre, vengo cansado con hambre. Pero Jacob inteligentemente le dice, te doy de comer, es decir, yo en este momento tengo el poder, te doy de comer si tú me das tu primogenitura. Y el hambre de Saúl en realidad era tan grande que en ese momento la primogenitura no era algo de importancia para él como el hambre y el cansancio, pero por sobre todo el hambre. Quiero hacer así un alto cortito aquí. ¿Qué significa el hambre? Significa que nuestro organismo completo, cerebro, células, órganos, huesos, sistemas, se alimentan de glucosa. La gente le llama azúcar, glucosa. Y curiosamente los árboles también se alimentan de glucosa, es decir, esa sustancia, la glucosa, es una especie de oro para nosotros organismos vivientes. Entonces, cuando no está la glucosa que alimenta el cerebro y sus más de 100 millones de células, todo el cuerpo, vamos a decir, se deprime y lo que le genera un estado de alerta al cuerpo son dos hormonas que se activan o glándulas también hormonales que se activan, que son el cortisol y la adrenalina, que le dicen al organismo que está en peligro. Y cuando nosotros estamos viviendo una situación así, en el caso del hambre, no somos amables. Yo ignoro cómo será usted con hambre y cansancio, pero desde mi testimonio, si yo tengo hambre y cansancio que me ocurre, sobre todo los días viernes que llego muy tarde, vengo con hambre y cansancio, yo prefiero en mi condición dormir y al otro día levantarme y tomar un buen desayuno. Hay personas que no pueden, ya necesitan comer antes de reposar. Yo a mí el cansancio me abruma muchísimo, pero hay gente que con hambre, la verdad es que toda su socialización y su experticia humana, profesión o roles quedan absolutamente deslegitimados o anulados por el hambre. Bueno, Esaú, siendo un hombre bruto, llamémosle así, fornido, impetuoso, en realidad hambre y cansancio no le permitieron reflexionar sobre la importancia de lo que Jacob le estaba pidiendo. Sin embargo, Jacob, su hermano mellizo, eso que él le propuso, estoy especulando, ya, lo debe haber pensado mucho rato. No fue así como una reacción espontánea, mira, te doy esto y si tú me das lo otro. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la primogenitura? En términos muy simples, si bien esto parece ser como una estructura antigua, eh, siendo, teniendo raigambre ancestral, podríamos decirlo, nosotros todavía lo aplicamos hoy. Cuando usted va a tener su primer hijo o su primera hija o su primer nieto o el primer bisnieto, nosotros nos volcamos enteros a ese suceso, no solo de prepararle, de darle la bienvenida y tenerle una cunita, ropa, juguetes, alimento, techo y una relación sana con él, sino que cuando nace este primero, que es el primer nieto, el primer sobrino, el primer todo, todo se revoluciona. Nuestra familia juntan lo mejor, le hacen una muy bienvenida
y siempre uno va por ahí caminando y pasa por una tienda de ropa de bebé y le trae algo. Hay personas que le llaman eso a nacer con la estrella de la abundancia, pero eso es otra historia, porque eso es, todavía nosotros lo tenemos por herencia. Entonces al primer hijo uno le da ciertas asignaciones, lo mismo que a la primera hija. Cuando uno es la hermana mayor, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son estos regalías que tiene en diferencias a los otros? Tiene que aprender a cuidar a sus hermanos, administrar una casa. Para algunas es un peso, porque cuando la mamá no está por enfermedad o por trabajo, es la hermana mayor la que asume este rol, esta primogenitura. Cuando el papá no está porque se ha muerto, porque está trabajando o porque hay un proceso de abandono, es el hijo mayor, sobre todo cuando el papá se muere y ya no hay cómo generar recursos, es el hijo mayor el que deja de estudiar y va y toma este rol. Entonces, en ese sentido, la primogenitura era vital, no solo por una cuestión de heredar más. O sea, si el papá tenía 10, a él le iban a dar 6 y al otro le iban a dar 3 porque ellos se iban a quedar con uno. No era solo eso, era el rol que tenía que ejercer este que era el mayor. Y hoy día todavía lo vemos. El hermano mayor es eso. Y cuando los papás se mueren y somos todos los hermanos adultos, el hermano mayor o la hermana mayor pasa a ser esta especie de cohesión entre los hermanos para que las familias no se terminen desintegrando. Eso significa, en términos muy sencillos, la progenitura. Y eso era lo que Jacob quería, porque veía en su hermano este superhéroe que iba, se podía ir con una botella de agua, llamémosla 2 manzanas, y salía a cazar quizás un cervatillo o a pescar, y si pescaba algo, allá él mismo iba a hacer fuego y se lo iba a cocinar y hambre no iba a pasar. Y Jacob, me imagino que en su aprendizaje de niño a adulto, por más que lo intentó, nunca le resultó. Un paréntesis. Yo vivo en una casa aquí en este lugar de Chile y nosotros tenemos una cocina a leña que se prende en invierno con ramitas y todo y con eso abrigamos la casa. Yo llevo ya 17 años viviendo en el campo en estas condiciones que para mí son maravillosas. Esto es mi paraíso, mi Edén. Pero en estos 17 años, aunque mi esposo me ha dejado todas las instrucciones y me lo ha dejado puesto para encender la cocina a leña cuando él no está y abrigar la casa en invierno especialmente, yo todavía no puedo hacerlo. No puedo, no me da. Y prendo el fósforo y se me quema, o prende un rato la cosa y luego se me apaga. En cambio llega él, tira el fósforo y parece que lo está esperando. Y mi suegra, que es la mamá de mi esposo, tiene exactamente el mismo don. Ella, unos palitos, lo tira a su cocina a leña y lo prende. En cambio, mi suegro no le resulta. Y seguro esta acumulación de frustración en estas diferencias tienen que haber generado distanciamiento, discusiones. Y si más encima papá y mamá lo avalaban, este distanciamiento y este resentimiento en algún momento hacia papá y a mamá por estos favoritismos eh, generaron situaciones de rebeldía y de traición, pero que eso lo veremos la otra semana. ¿Qué quiere decir de resentimiento? Porque es, no solo yo me llevo mal contigo, empiezo a competir y es que tú y es que yo, sino que yo veo que mi papá lo quiere más a él y por más que yo haga, que cocine rico, como en el caso de Jacob, que tenga bien administrada, no sé, las cosas de la cocina, mi papá nunca va a ver en mí lo que yo quiero mostrarle, porque él ve que yo no soy igual al otro, aunque nacimos juntos y nos parecemos,
aunque él es velludo y yo lampiño, y mi mamá no ve en él más que un ser medio troglodita, así medio cromañón, y a mí me cuida, me ve, me percibe delicado. Y esto hace que nosotros veamos que él te quiere más a ti y no me quiere a mí, y ella te quiere más a ti y no me quiere a mí. Y eso es lo que genera resentimiento del hijo o la hija hacia el padre y a la madre, porque ha tenido un ojo, como me enseñó una persona una vez, tiene un ojo más para un hijo que para el otro. Y para ese hijo que nosotros llamamos favorito, siempre tiene una justificación, por más eh, ingrato, irrespetuoso, malcriado, consentido que éste sea, yo siempre lo voy a justificar de alguna manera, ya sea porque nació siendo el más débil, ya sea porque es tan fuerte que yo siento que no me necesita, y así hago una serie de justificaciones que puede que no sean reales, pero que son mis interpretaciones con respecto de mis hijos o de mis hijas. Y lo que estoy haciendo es negando la multidiversidad que Dios tiene para cada uno de los integrantes de una familia como un complemento y no como una competencia. Es decir, si yo tengo hijos mellizos o que se llevan por 11 meses o incluso si se llevan por 5 o 10 años, no son iguales, no son idénticos, aunque se parezcan físicamente y aunque incluso si fueran gemelos, no son iguales, tienen cosas semejantes, pero cada uno de los integrantes de una familia tiene una característica que es un aporte a esa familia, no es un desmedro, aunque esas características a veces no sean para mí del todo agradables. Pero si yo enfatizo en mi ceguera porque conmigo lo hicieron y me dolió tanto, pero que terminé haciéndolo, no tuve la resiliencia ni pedí ayuda para superar estas dificultades y termino reproduciéndolo en la próxima generación, veo que estas diferencias son una cualidad para yo seguir generando división de generación en generación. Y ese es nuestro error como madres y como padres. Ya sea que mi hija, una es más agraciada físicamente que la otra y la otra va a tener que hacer muchas cosas por agraciarse frente a mis ojos, será más simpática, más delicada, más femenina, más osada, le irá bien en los deportes, pero ese es nuestro error. Y aunque aquí vemos aparentemente la relación solo de los hermanos, hay un error detrás, que es el favoritismo. Y quizás Isaac lo heredó de su propia crianza, porque él estuvo con Ismael y al final, como eran medios hermanos, nunca pudieron llevarse bien y finalmente Ismael se va de su familia y él termina siendo criado como hijo único. Y quizás él reprodujo eso y no alcanzó a hacer la reflexión de la que yo estoy hablando ahora. Pero no sabemos en el caso de Rebeca, lo ignoramos. Lo que ocurre es esto. ¿Y por qué lo muestro? ¿Por qué para mí es tan importante mostrarlo desde la perspectiva de la Biblia? Lo muestro porque aunque mi familia, su familia, nuestra familia, la familia del vecino, que siempre nos parece más interesante de analizar, tenga errores y en esos errores haya causado daño, Dios siempre va a usar ese daño no solo para Él glorificarse, sino para restaurar la vida de esa persona y sanar la vida de la familia completa. Y es ahí donde la Biblia juega un rol extraordinario. Ahora, la Biblia es una palabra viva, eterna, que nos transforma, nos edifica, nos enseña a vivir en nuestro rol humano
cómo debemos ser como seres humanos, pero también cómo debemos ser como madre, como esposas, como trabajadoras, como profesionales, cómo debemos administrar nuestro tiempo, nuestra salud, nuestro dinero, nuestra belleza, nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado. La Biblia lo enseña todo, todo, todo. No hay nada para la Biblia que le sea ignorado. Eso, pero además, así como un plus, yo voy a mostrar esta que es la Biblia del Pescador o la Nueva Traducción Viviente, y esta que también aquí en la casa, la Biblia de Jerusalén, porque además es un libro que también lo tiene todo, es decir, es entretenido, fácil de leer porque tiene una redacción simple, no tiene un castellano antiguo, no está en otro idioma, tiene aventuras, ¿sí? Tiene efectos especiales, tiene suspenso, tiene misterio, tiene romance. eh, bueno, lo tiene todo. Ya se me va a ocurrir algo más, pero lo tiene todo. Tiene un final feliz, por supuesto, ¿sí? También tiene algunos finales abiertos, pero la Biblia lo tiene todo. Y no podemos decir, ay, es que no me gusta la Biblia, ay, que no lo entiendo. Si no la ha leído, si no la ha leído, no puede decir que no le gusta, que no la entiende, que es fome. Ahora, sería interesante que partiera por ciertos libros si la va a leer de manera espiritual, pero si la va a leer como toma otros libros, porque los otros libros también nos dicen cosas que nos transforman, nos hacen pensar, nos permiten reflexionar y van cambiando un poco nuestra manera de entender nuestro exterior, la Biblia también lo hace y se la recomiendo que la lea, porque como es una palabra viva, siempre, durante todos los años nos puede decir algo nuevo. Ahora, volviendo al tema de estos hermanos preciosos, para ya ir cerrando. La dificultad con nuestros hijos favoritos, los hijos regalones, los hijos consentidos, es que solemos o suelen terminar siendo hijos ingratos, hijos rebeldes. Algunos terminan en las cárceles, otros terminan muertos, algunos terminan fracasados, ahogados en sustancias que consideraron en algún momento recreativas, pero que terminan esclavizándolos. Entonces, esto que quisimos hacer como un bien, esta sobreprotección, este favoritismo de uno en desmedro del otro, siempre va a ser que el favorito termine en una jaula de oro, de hierro, de fierros calientes, no lo sé, pero eso ocurre. Y ocurre esta distancia entre los hermanos que cuando los progenitores se mueren, muchas veces ellos no se hablan nunca más y se tienen un resentimiento desde los huesos hacia afuera por lo que vivieron y muchas veces porque sus padres no supieron, la mayoría de las veces porque no hay una intención, no hay un dolo, no hay una premeditación, no supieron resolver estos pequeños conflictos. No vieron que en la diversidad está la riqueza. No existe ningún árbol en la tierra cuya hoja sea igual a la otra. No son idénticas. Tienen pequeñas diferencias y sin embargo se necesitan para cubrir la rama, para darle frondosidad al árbol, para proteger las flores cuando el árbol da frutos y para generarnos sombra y cobijo a nosotros. Eso es. Entonces, la actitud con respecto a Esaú siempre fue tan rebelde porque su papá lo apoyaba, tan insolente, llamémoslo así, que llegó un momento que él, cuando cumplió 40 años, al igual que su padre, se casó y se casó con dos mujeres de de un lugar
que no les era grato a sus papás. O sea, ellos no sintieron de partida, porque era bígamo, o de sus nuevas hijas, o de sus nueras, como usted quiera llamarla, agrado. Y de hecho lo dice en el texto, que las esposas de Esaú causaron amargura a su padre y a su madre, porque ellas tenían no solo otras costumbres, es decir, a lo mejor le echaban cosas muy simples, 10 cucharadas de azúcar al café y no una, ¿ah? O a lo mejor eran mujeres muy conflictivas, o de repente eran mujeres muy perezosas, mujeres poco agradecidas, más bien eh, exigentes. Pero cuando hablamos de amargura, decir que por más que ellos trataron de darles oportunidades, no vieron en esas oportunidades un resultado. Y no hay nada más triste para un padre ver que su hija no ha querido escucharlo, sus consejos de padre, y se ha casado con un hombre que termina maltratándola física, emocional, verbalmente, un hombre que tiene a lo largo del camino cualquier tipo de vicio, alcohol, ludopatía, drogas, amigos, y la tiene en una situación de menoscabo. Eso para un padre es muy triste, le causa mucha amargura. Y no hay nada más triste para una madre que saber que su hijo se ha casado con una mujer que en el proyecto matrimonial ella no lo apoya, lo subestima. Eso es muy triste, genera mucha amargura en una madre. Entonces, no hay más detalles en el texto, pero dice eso. Dice que en esta rebeldía, en esta obstinación de Saúl, él se casó con personas que de antemano, por la crianza que él tenía, sabía que no eran gratas para sus padres y les causó amargura. No dice por un tiempo, debe haber sido ya de manera así, hasta que los papás probablemente se hayan muerto. Eso nos pasa cuando tenemos hijos favoritos, cuando no vemos que en la diversidad hay riqueza, en la diversidad hay complemento, en la diversidad hay cosas extraordinarias que no sabemos. Si mi hijo es hiperactivo y el otro yo lo dejo ahí sentado y ahí se puede quedar, son seres distintos y en esa distinción hay maravilla y hay perfección. No compare a sus hijos, no haga de ellos rivales, porque ellos se van a necesitar cuando usted no esté, cuando yo no esté. Se van a necesitar, se van a acompañar. Por eso que la relación fraternal entre hermanos es vital, porque son ellos los que van a transmitir a la generación siguiente quiénes eran sus padres, quiénes eran sus abuelos, qué cosas hacían que los unían, que les daban identidad como familia. Vamos a seguir hablando porque viene una parte que es trascendental en esta historia, que es lo que se entendería como el capítulo de la traición, que es bastante relevante, pero como yo dije que la Biblia tenía de todo, la traición después también tiene perdón, reconciliación y tiene una nueva versión. ¿Ya? Por supuesto que Dios los bendiga, que Él les muestre su rostro, que les dé su paz, que los acompañe cada día en los propósitos de vida que ustedes tienen. Nos vemos, si Dios quiere, y no se levantan esas cosas de improviso que uno dice, ¡ay, no lo alcanzo a hacer! Nos vemos pronto. Dios les bendiga. Un abrazo. Adiós.